Cuaderno de Economía llega gracias a Yachai. Crea tu tienda online hoy mismo en yachai.la. Oh, the market's not so good today. Your stocks look kinda sick. In fact, they all drop down a point each time the tickers tick. Hola, la semana pasada, en el marco del estallido social que se registró en más de una docena de regiones al interior de esta economía primario exportadora, bien, la semana pasada se registraron una serie de propuestas que decantaron por un lado en la exoneración impositiva sobre determinados productos de la canasta básica familiar y por otro lado más bien se ajustó hacia el alza con una presión alcista la remuneración mínima vital, la RMV o salario mínimo vital. Bien, ambas maniobras diseñadas desde el Ejecutivo, hay que decirlo con todas sus letras y en contexto, corresponden a un momento político. Corresponden a un momento político y desde luego ese momento político no tiene que ver con un momento o modelo que se sustente desde lo técnico. Y ahí está el problema, ahí viene lo grave. A ver, son maniobras que carecen de estrategia, son maniobras que carecen de tácticas, son maniobras por último que carecen de pericia técnica y que tienen como objetivo evidentemente colocar paño frío, ¿no?, en un contexto donde el estallido social ya es evidente, ¿verdad? Evidente no solamente pues desde las fuerzas vivas, ¿no?, de los sectores más golpeados por una inflación, por ejemplo, y de momento que es global, ¿no?, sino también por fuerzas que también golpean e impactan y generan grupos de presión. Por ejemplo, estamos hablando de transportistas, ¿verdad? Entonces, ya yéndonos al tema económico, vamos por partes. Vamos, antes de hablar del tema impositivo, tributario, estas exoneraciones que son temporales, desde que ya son un paréntesis pequeñito, desde que ya son temporales, es que ya estamos hablando de un efecto totalmente inocuo sobre no solamente las economías familiares, que deberían ser las favorecidas desde la canasta básica familiar, sino inocuo para la economía. E incluso podría dejar de ser inocuo en un momento, porque estamos hablando de un momento donde va a existir un cierto golpe, impacto fiscal, ¿verdad? Vamos a hablar más bien de la remuneración mínima vital, de la RMV. A ver, ¿lleva sentido elevar 95 soles para que la RMV decante en 1025 soles? Poco más de 280, 290 dólares al mes. ¿Lleva sentido en estos momentos? A ver, hay que ser loco o hay que ser indolente para no estar de acuerdo, ojo, con el incremento de la remuneración mínima vital, con el salario mínimo vital y su incremento. Hay que estar loco, hay que ser indolente, hay que ser insensible, pero hay que considerar también que hay condiciones y, por otro lado, tampoco existen condiciones. Es decir, hay condiciones y condiciones para elevar un salario mínimo vital. Y en estos momentos la RMV está sujeta a condiciones o en todo caso a cuestionamientos o a preguntas o en concreto a una pregunta fija, clave, crítica, básica. ¿Hay condiciones realmente para elevar la RMV? La respuesta es no. La respuesta es no. Primero por lo evidente, no vas a elevar una remuneración mínima vital porque los transportistas te hacen paro o porque hay familias que están reclamando un mejor entorno de precios. Porque eso es facilísimo, eso es sencillísimo. Yo el día de mañana pillo de la caja fiscal y elevo en una maniobra espectacularmente populista y antitécnica, elevo pues, no sé, 95, 120, 200, 220 soles y listo, se solucionó. Eso es facilísimo y más que facilísimo es efectista y es oata de un facilismo extremadamente grosero.
Lo difícil es diseñar políticas públicas, lo difícil es gestionar sobre presupuestos, lo difícil es registrar el diseño de un bono universal focalizado, muestralmente decente, que tras 2 años el Ejecutivo no ha podido aún diseñarlo. Y no es este Ejecutivo, sino estoy hablando de los otros, de los que lo antecedieron. O sea, es facilísimo elevar la RMB, por supuesto. Pillas de la caja fiscal y listo, se acabó. Un discurso bonito en un estadio citando a Hitler o no, y listo. Pero es complicado hacer política de Estado, hacer finanzas públicas y combatir males estructurales, ¿verdad? Eso es complicado. Decíamos que si había o no condiciones para subir el salario mínimo vital, la RMB. Y decíamos que no, primero por una inflación prolongada, segundo porque hay 4/5 de informalidad, tercero porque la productividad es baja, cuarto porque la PYME y la MIPE tienen un costo financiero brutal y sumarle un sobrecosto laboral adicional a ese costo financiero, pues es prácticamente ahorcar y terminar de matar al 98% de las empresas que explican las organizaciones empresariales en el Perú, ¿verdad? ¿Hay condiciones para subir la RMB? Pues no, porque impacta solamente al 20-22% de la PEA formal. Y evidentemente el efecto faro, ¿no es cierto? Este efecto que tiene que ver con diseminar y decantar la RMB sobre el resto de los sectores de la economía prácticamente es austero, es extremadamente austero. La RMB efectivamente tiene que subir cada 2 años. Y repito, hay que ser muy indolente para negar que se necesita aumentar la RMB, pero que se haga bien, que se haga a través de políticas públicas, que se haga a través de espacios muestrales, que se haga a través de espacios focalizados, de bonos, de subsidios, sustentados sobre todo en el combate a la informalidad y precariedad laboral. La RMB debe de subir cada 2 años mínimo con una inflación dentro de un rango meta que permita o que sea parte de una política que, repetimos, combata informalidad y precariedad, con mesas multisectoriales de diversificación productiva, convocando al Consejo Nacional del Trabajo, convocando a las y a los trabajadores, a la PYME y a la MIPE. Miren, si quieren inviten a la gran empresa monopolística y oligopólica. Si quieren invítenla, yo no la invitaría, pero si quieren hasta pueden invitar a ese tipo de gente. Pero por favor, la RMB tiene que ser parte de una política de Estado, no tiene que ser parte de un discurso político hecho en un estadio, ¿no? Justamente para bajarle la tensión y la temperatura al entorno político de un gobierno que no tiene legitimidad popular. Entonces tenemos que responder o seguir respondiendo esta pregunta, ¿no? Si hay efectivamente condiciones para subir la RMB. Pues no las hay, porque no hay competitividad, no existe diversificación productiva, no existe especialización, no existe aprendizaje, no existe productividad. La productividad es muy escasa, entonces de momento no existen estas condiciones. Que sea política de Estado cada 2 años, la elevación o el aumento de la RMB, por supuesto que sí, eso sí se admite, pero repetimos, convocando al Estado, convocando a la MIPE, convocando a la PYME, convocando a la microindustria financiera, convocando al Consejo Nacional del Trabajo, haciendo que la elevación de la remuneración mínima y vital sea un tema técnico y no político. Ahí sí cabe un incremento, pero lo que se ha hecho la semana pasada es populismo, pues, es cero estrategia, no tiene que ver con mitigación y no tiene que ver con las necesidades de las y los peruanos más pobres, quienes están extremadamente golpeados por un contexto inflacionario. Espero sirva, muchas gracias. Vaya, vaya, ¿qué tal entrevista tenemos hoy? Hoy nos visita el dueño de la aplicación web más hot de Latinoamérica, Apasionante.p. Registrar tu dominio
dominio es el primer gran paso. Cómpralo en yachai.lat y encarna tus sueños. Yachai.lat, tu tienda online hoy.